Durante el siglo XX, en nuestra América Latina existieron presidentes militares, tanto elegidos democráticamente como aquellos que llegaron al poder mediante golpes de Estado. Todos estos presidentes y dictadores eran de distintas tendencias ideológicas y cada uno tendría motivaciones distintas. Pero, ¿y si te cuento la historia de un presidente militar chileno, tachado de dictador, pero que fue elegido democráticamente 2 veces, aquel que trajo el progreso a Chile? Pero no hablamos de un progreso, entre comillas, en que las clases desfavorecidas quedan fuera de la ecuación. No hablamos el clásico concepto de progreso, como sinónimo de inversión extranjera o carreteras y ya, sino que hablamos de un presidente que cambió radicalmente a Chile al punto de modernizarlo y dotarle de instituciones vitales a día de hoy, y sobre todo, queda en la memoria su legislación a favor de los trabajadores y al pueblo chileno en general. ¿Será este el presidente chileno más calumniado en la historia? Inicios. Chile, posterior a la Guerra Civil de 1891, inició su cambio de doctrina en el ejército, de francesa a prusiana, gracias a los famosos instructores alemanes contratados por nuestro país, entre ellos el tan famoso instructor, en que serían comandante en jefe del ejército de Chile, don Emilio Körner. Los alemanes no solo traerían tácticas de combate, armamento o nuevos uniformes, sino que traerían nuevas ideas, nuevos conceptos en la forma en que funcionaban los estados. Delegaciones chilenas viajarían a Alemania, entre ellos un joven oficial llamado Marmaduke Grove, quien conocería de cerca a la Alemania del Reich. Entretanto, un joven oficial provinciano, de clase media, un joven talentoso de la Academia de Guerra, de primer apellido Ibáñez, es enviado en 1903 a una misión militar en El Salvador, que duraría hasta 1909. Este participaría de la guerra salvadoreña guatemalteca, donde tendría una muy destacada participación. En su vuelta a Chile, solo se detendría a escuchar lo que sus camaradas hablaban. Se hablaba de la cuestión social, entre jóvenes chilenos, quienes se quedaron en nuestro país, como aquellos que fueron parte de la delegación que aprendió del ejército alemán. No solo hablarían de comparaciones de ejército o tácticas, sino que se hablaba en cómo la Alemania del Kaiser, en cómo la Alemania del canciller de hierro Bismarck supo responder bien ante las demandas de los obreros. Recordemos que en Chile estaba latente el recuerdo de la masacre de la escuela Santa María de Iquique. Hoy en día es impensable creer que un oficial del ejército viva mal, producto de la institucionalidad en que muchos años después Pinochet implantó en Chile, en que ellos ganaban y el pueblo pierde. En los tiempos del joven Ibáñez, la gente vivía en la miseria, donde los obreros se les pagaban en fichas, eran sobreexplotados, la población analfabeta era altísima. Este es el progreso en que el Congreso y la élite condujo a Chile después de la Guerra Civil. ¿Para esto fue derrocado Balmaceda? ¿Qué pensaba Carlos Ibáñez de todo esto? La respuesta nos la da él mismo en el libro de su ministro de Economía, Luis Correa Prieto. Tuve ocasión de conocer íntimamente la idiosincrasia de los cientos de ciudadanos que llegaban año tras año para cumplir con sus obligaciones militares. La juventud que ingresa a los cuarteles era la esencia del pueblo. Había que sacarlo de su ignorancia, enseñarle las cosas más básicas, más primarias. En verdad, había que civilizarlos. Esa era la primera tarea de los instructores del ejército en ese entonces. Particularmente, los conscriptos venidos de los fundos estaban faltos de toda cultura. Luego agregaría lo siguiente. ¿Quién sabe si ese atraso que aprecié en mi época de oficial instructor fortaleció mi convicción sobre la necesidad de un cambio que mejorara las condiciones de los sectores pobres de nuestro pueblo, esencialmente los campesinos? Me refiero
los inquilinos que representaban una clase muy sui generis. Le advierto que me costaba explicarme en mi juventud cómo, siendo chilenos, se les mantenía al margen del progreso y ajenos a todo bienestar. No le oculto que me irritaba profundamente la indiferencia de los propietarios de los grandes fondos por mejorar su situación. Constituían una excepción las familias dueñas de propiedades agrícolas que se interesaban por el bienestar de sus colaboradores. En general, vivían abandonados y casi como siervos. Avanzamos al año 1920, donde un Arturo Alessandri se convierte en la esperanza de un pueblo. Él promete resolver los conflictos de la cuestión social, promete los avances que tanto los chilenos demandaban. Nuevamente, se repite lo sucedido con su antecesor, Juan Luis Sanfuentes. El Congreso prácticamente es quien manda en el país. Alessandri va por el mismo camino: no hacer nada de lo prometido y someterse a la voluntad del Congreso. Pero esta vez cambia la cosa. Don Arturo da la fachada de ser otro domado por los parlamentarios, pero por dentro se esconde una revolución. Habla constantemente en reuniones militares, persuadiéndolos para politizarlos en contra del Congreso. Pero, como si de engranaje se tratara, los militares lo escuchaban. Ellos, al igual que el presidente, querían un Estado benefactor, como aquel que existía en ese entonces República de Weimar. Además, ya existían antecedentes de estas ideas, como el pensador y diputado del Partido Radical Valentín Letelier, quien defendía un socialismo de Estado al estilo prusiano. Todo estaba encajando. Solo era cuestión de tiempo que estas ideas eclipsaran al liberalismo decadente del siglo XIX. 1923 y 1924 serían años de preparación revolucionaria para los militares, tanto intelectualmente como el plan de acción para un posible golpe contra el Parlamento. El 4 de septiembre de 1924 fue la fecha planificada para tomar acción, aunque si bien es cierto, la revolución fueron de varios días anteriores, pero este es el día clave. Se reunieron los congresistas como de costumbre para discutir en último trámite la dieta parlamentaria, donde ya no existiría la gratuidad en el cargo. Se les pagaría, cosa que molestó enormemente a los militares, quienes presenciaban las condiciones en que vivían los chilenos en la llamada cuestión social chilena. Y en eso entraron 60 oficiales del ejército, se sentaron en las tribunas y se quedan a escuchar la sesión. Al discutirse la ley, los senadores opinaban favorablemente. Los oficiales procedieron a levantarse de sus asientos y con la vaina de las espadas, éstas las golpearon contra el suelo, haciendo tal ruido que interrumpieron la sesión en señal de rechazo y agravio del proyecto de ley. Aquellos oficiales fueron amenazados por el ministro de Guerra para que abandonaran el recinto. Sin embargo, al hacerlo, aún así, golpearon sus sables contra la pared como en señal de desafío y a la vez aplaudían y gritaban con júbilo a los parlamentarios que se manifestaron en contra del proyecto. Finalmente, el Congreso lo entendió. Los militares apoyaban la agenda del presidente. Al día siguiente se crea el Comité Militar, donde uno de los principales cabecillas del movimiento era el general Luis Altamirano. Entre los oficiales disgustados con el Congreso sería Marmaduke Grove, quien más adelante fundaría el Partido Socialista. Arturo Puga, quien fuera presidente de la República Socialista en 1932, y sobre todo aparece definitivamente en escena don Carlos Ibáñez del Campo, donde éste, en conjunto con su asistente el teniente Lazo y por consejo de Alessandri, redactarían una serie de peticiones en relación al despacho de proyectos de ley que permanecerían pendientes en el Congreso, como por ejemplo, jornada laboral de 8 horas, supresión del trabajo infantil, creación de la inspección del trabajo, seguro obligatorio contra accidentes y la indemnización por estos,
creación de tribunales de conciliación y arbitraje, legalización de sindicatos, subida de sueldos para soldados y marinos. Y se agregó una más y la más importante: el veto inmediato de la tramitación del proyecto de ley de la dieta parlamentaria. Estas peticiones fueron llevadas por un grupo de oficiales uniformados al propio Palacio de la Moneda, donde el presidente Alessandri se comprometió a buscar una solución con el compromiso de que los uniformados volviesen a sus cuarteles. El Congreso, finalmente, en las sesiones del 8 y 9 de septiembre, aprobaría las leyes sociales. Se recuerda con especial énfasis este punto, ya que en una forma inédita sería presionado de tal manera que las leyes, a pesar de las leyes ya aprobadas, el comité militar siguió funcionando. Y es más, presionó al propio presidente Alessandri para que disolviera el Congreso. Ante esto, el presidente decidió renunciar, pero los militares le negaron su renuncia, pero le dieron licencia por 6 meses. Alessandri Palma decide refugiarse en la Embajada de los Estados Unidos para partir el 10 de septiembre. Al día siguiente, el 11 de septiembre de 1924, quien fuera el presidente de facto, Luis Altamirano, ordena el cierre del Congreso y se instala en la presidencia, adquiriendo el poder total. Meses después, la Junta Militar acordó disolverse. La revolución podría peligrar, en palabras del propio Ibáñez. En varias oportunidades, yo había hecho llegar mis puntos de vista al general Altamirano, señalando el desacuerdo por la orientación de sus ministros. Otros compañeros habían manifestado el temor de que el espíritu de reforma y de avanzada social de la oficialidad joven se desvirtuara por maniobras de políticos de derecha. A pesar de que el comité militar acordó disolverse, se hizo un contragolpe el 23 de enero de 1925 por parte de Carlos Ibáñez del Campo y Marmaduke Grove, y quizás para legitimar el movimiento se trae a Arturo Alessandri, quien estaba exiliado en la joven Italia fascista, para que pudiera completar su periodo. Pero la revolución, dentro de la mente de Ibáñez, no terminó. Esto apenas empezaba. Al retornar Alessandri, designa al coronel Carlos Ibáñez como ministro de guerra, el equivalente actual al Ministerio de Defensa. Su labor inicia el 29 de enero de 1925 y culmina el 23 de diciembre de 1925. El sábado, 24 de octubre del mismo año, se celebran elecciones presidenciales en Chile, las primeras con la nueva Carta Magna, e Ibáñez se transforma en biministro, tanto de guerra como de interior, ya que no renunció luego del cambio total de gabinete hecho por Alessandri. Durante la elección se presentaron 2 candidatos: el llamado candidato del consenso, don Emiliano Figueroa Larraín, del Partido Liberal Democrático, más conocidos como los balmacedistas. Se le llama del consenso ya que por presiones del ejército y de la armada para que fuera un civil el presidente, Ibáñez hizo un llamado para que los partidos políticos levantaran algún candidato único. En todo caso, Ibáñez no era contrario a la idea. Él personalmente prefería que fuera un civil quien ostentara la primera magistratura. Tanto el PLD, el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido Demócrata y el Partido Radical, partidos de centroizquierda, de centro y de centroderecha, todos juntos, acordaron sin problemas levantar su candidatura, o sea, el candidato del Congreso. Su contendor sería el médico militar de las izquierdas, don José Santos Salas, apoyado por la Unión Social Republicana de Asalariados de Chile, colectividad de izquierdas en que convivían socialistas, comunistas y corporativistas.
A pesar de lo que uno podría pensar, el ministro Ibáñez apoyó a su camarada de armas, Santos Salas. De manera predecible, Emiliano Figueroa gana las elecciones y llega al poder, pero en un giro de trama inesperado y a la vista de todos, Ibáñez permanecería siendo ministro del Interior del gobierno saliente y del entrante. Este acto se podría justificar desde el lado de Ibáñez como producto de las circunstancias. Estamos hablando de una transición poco estable de un régimen a otro, de parlamentario a presidencial, una constitución que se va y una que llega, donde hubo disturbios por la elección de Figueroa Larraín alegando fraude. Al hablar de Ibáñez, hablamos de alguien que estaba con un pie adentro y uno afuera de la moneda, por lo que corría el riesgo de que la revolución fracase, como con don Luis Altamirano, donde se pensaba que con los primeros objetivos ya alcanzados se terminaba todo. Pero Ibáñez, Grove y los jóvenes oficiales no pensaban así, por lo que el golpe de estado contra Altamirano y esta jugada, ambas estarían justificadas. Carlos Ibáñez, en el nuevo gobierno, asumió el Ministerio de Guerra entre el 9 de febrero de 1927 y el 7 de abril de 1927. Si bien es cierto que hubieron logros de la administración de Figueroa, como el decreto con fuerza de ley 400 bis, que dio paso a la Contraloría General de la República, aún así no sería suficiente. El gobierno no sería capaz de tener liderazgo a la hora de desarrollar o de llevar a la praxis las leyes sociales. Habría momentos tensos, donde Ibáñez asumió el paralelo el Ministerio del Interior tras la renuncia de Manuel Rivas. Tras la renuncia del ministro del Interior, ese mismo día se produjo la renuncia del presidente Figueroa, producto de la destitución y arresto domiciliario de su hermano Javier Ángel Figueroa, presidente de la Corte Suprema por casos de corrupción. La campaña de pura hora del ministro Ibáñez iba totalmente en serio. El ministro de Interior subrogante asumió la vicepresidencia el 7 de abril y convocó a elecciones presidenciales el 7 de mayo de 1927. Ya en 1925, civiles empezaban a levantar las figuras de Ibáñez. 2 años después, la historia se repite. Los partidos políticos fueron totalmente incapaces de levantar a alguien de entre sus filas, ya que fracasó con Figueroa, y el coronel Ibáñez empezaba a ser bastante popular y empezaba a gozar de fama de ser el verdadero hombre fuerte del gobierno de Figueroa. Solo hubo campañas de protesta, entre comillas, pero nunca oficializadas. Ante lo inevitable, el ministro Ibáñez fue apoyado principalmente por su amigo, el doctor Santos Salas, quien levantó su candidatura, y por los dos partidos más importantes, ambos de centroizquierda, como el Partido Demócrata y el Partido Radical. Respecto a este último, don Juan Antonio Ríos, líder del partido en aquel entonces, levantó la candidatura del coronel e invitó a todo el Partido Radical a apoyar a Ibáñez. Pero durante su vicepresidencia ya era bastante convulsionada, sobre todo por el arresto y relegación de Rafael Luis Gumucio, del Partido Conservador y director del Diario Ilustrado, y el exministro del Interior, Martín Rivas Vicuña, del Partido Liberal, que se le ordenó abandonar el país en 24 horas. El candidato comunista, de manera testimonial, Elías Laferte, corrió la misma suerte, relegado a la isla más afuera porque el PC era ilegal. Debido al apoyo cosechado por parte del vicepresidente, tanto ciudadano como político, Ibáñez renuncia a sus 2 cargos, tanto ministro de Estado como oficial de ejército, y se celebraron finalmente las elecciones, donde él era el único candidato. Pero, ¿era esto legal? Simplemente digamos que no era algo desconocido e ilegal.
Finalmente, el 28 de mayo de 1927 fue elegido constitucionalmente y ratificado por el Congreso como presidente de la República el ciudadano don Carlos Ibáñez del Campo, para el periodo comprendido el 21 de julio de 1927 al 21 de julio de 1933. Y todo esto en un plazo desde la renuncia de Figueroa Larraín a la elección, en tan solo 12 días. De esta forma, concluimos la primera parte de la historia de Carlos Ibáñez del Campo, su camino al poder, su camino desde el regimiento al Palacio de la Moneda.